utilizarlo y adaptándose a ahora. Así que realmente está bueno poder compartir todo eso y sobre todo con gente de otro lugar, digamos, que no es con otra forma de vida, más allá de, estamos en el mismo país, pero no es lo mismo, digamos. Yo, o sea, tuve en alguna oportunidad la posibilidad de estar en el Alto Valle, allá en Río Negro y demás, y bueno, son distintas formas, digamos. Y son, no es lo mismo el frío que el calor y los mosquitos nuestros, así que nosotros tenemos dengue y coronavirus, las dos cosas, por las dudas, así que, bueno, ahí estamos. Y por acá tenemos Bueno, les cuento que ya estamos transmitiendo en directo. Disculpen que no estaba participando, pero estaba ahí pendiente del tema de la grabación. Ah, buenísimo. Así que, bueno, ya estamos transmitiendo por YouTube. Así que, si quieren, ya podemos comenzar. ¿Están todos listos, Dale, listas? dale. Yo voy a compartir pantalla. El problema de compartir es que dejo de verlos, entonces es bastante incómodo, porque le paso a hablar a una presentación, pero no me queda otra. Eh, Así que voy a compartir. Esperen un segundo. Y ustedes me dicen si ven, ¿eh? ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vale, Bueno, primero, gracias por la invitación y a todos los que se bueno, suman. gracias a vos, Maxi, gracias a Lucía, Lucía. Bueno, para nosotros es realmente un gusto tenerlos acá virtualmente. Bueno, esto salió realmente algo impensado, ¿no? Pero estuvo bueno porque, bueno, a partir de la clase que tuvimos la semana pasada, donde bueno, usamos WhatsApp, ahí bueno, pusimos a redacción, una de las chicas de Estefanía puso a redacción como ejemplo, y bueno, y a partir de ahí se generó una interacción y que derivó al final en este encuentro, ¿no? En este encuentro virtual. Te agradezco a vos, Maxi, por la predisposición y bueno, al que se sumó después Milagros también. Gracias, Milagros, también por sumarte y a todos los chicos y las chicas de Santa Fe. Así que somos unos cuantos ahí pendientes de esta charla. Así que bueno, les damos la bienvenida formalmente a todos y a todas y bueno, escuchamos atentamente la presentación, Maxi. Dale. Bueno, mil gracias. Yo soy Maxi de Rito. En redacción estoy a cargo de lo que es producto, todos los productos digitales del medio. Y acá también está Lu, que se puede presentar. Sí, hola a todos y todas, gracias por la invitación, un placer estar acá. Mi nombre es Lucía Huejé, soy una de las periodistas de redacción. Más que nada hoy en día me dedico a hacer videos, aunque también de vez en cuando escribo y también tengo una newsletter semanal sobre temas de ocio. Y Coragio. Hola a todos, gracias por este encuentro y por invitarnos desde redacción. Yo también soy periodista y más que nada lo que hago es todo el contenido o mucho del contenido que ven en redes, tanto en el feed de Instagram que se replica en las otras redes y también stories. Genial. Bueno, acá cada vez que nos toca hablar con gente y también nos describe mucho de reacciones, es que nos gusta escuchar primero qué es lo que perciben ustedes de redacción, qué es redacción. Para quienes nos conocen, quizás tienen una mirada o una descripción bastante particular. Quienes no nos conocen, estaría bueno que nos conozcan. ¿Quién se anima a decir o a describir qué es redacción? Y después nosotros les contamos como redacción en su mirada más amplia. Está bueno que participemos porque si no, se nos va a hacer bastante pesada la presentación.
Pero nosotros como nos gusta abrir, escuchar a la audiencia, intercambiar, también queremos recibir el feedback de qué es lo que ustedes creen que es reacción o qué perciben que es reacción. Quizás para algunos reacción es solo el sitio, quizás para otros reacción son las redes o las newsletters. ¿Alguno se anima a describir qué es reacción o si lo conocen mínimamente? Bueno, A ver, me meto. Okay. Marcelo, a ver, yo lo conocí a través de Mili, digamos, y creo, no me acuerdo si estuvimos en algún foro acá de periodismo en Rosario, creo que ahí también, digamos, y bueno, de seguirlo en redes y demás, para mí, digamos, es una forma distinta de hacer periodismo y fundamentalmente de contar cosas que no pasan por los medios tradicionales, o que si pasan por los medios tradicionales, pasan visto desde una perspectiva totalmente distinta. A ver, o sea, todos los medios, a ver, si vamos hoy con el coronavirus, para todos hoy el problema es cuándo es el récord de muertos, cuál es el récord de enfermos, cuál es el récord de camas o no que están ocupadas. Y a lo mejor, bueno, redacción lo muestra por otro lado, digamos, o sea, qué es lo que pasa en una ciudad, qué es lo que pasa en un barrio, digamos, o sea, eso es lo que yo percibo, digamos, el hecho de contar la realidad desde otra perspectiva y contando cosas que a mí particularmente me gustan, es qué es lo que le pasa a la gente común en su lugar común. O sea, yo tengo un anhelo propio, digamos, el hecho de que en tu barrio pasan cosas que no te enteras. ¿No? Redacción de alguna manera permite ver cosas de esa manera, cosas más locales, más micro. Esa es mi percepción, digamos, ¿no? Creo que describiste mejor la reacción de lo que podríamos describir nosotros mismos. Pero a nosotros nos gusta como decir reacción está basado en 3 pilares. Uno es el de curaduría de información. Se producen millones de contenidos por día dentro de los medios argentinos, en el país completo, y no hay como una guía, un GPS que nosotros llamamos también, que te diga qué es lo importante de esa marea informativa. Entonces surge un poco del diagnóstico de la infoxicación, que es la intoxicación informativa, que nos afecta no solo a nuestro estado de ánimo, sino que nos hace ser más pesimistas de la realidad y también nos desconecta y no nos permite como involucrarnos. Entonces la curaduría de información es uno de los pilares, lo ejercemos más que nada a través de nuestras newsletters, que tenemos creo que 10 newsletters entre semanales y diarias. También la otra pata clave es esto del periodismo de soluciones, que es no solo contar lo que pasa, sino qué se puede hacer con lo que está pasando, qué puedo hacer yo, cómo puedo intervenir, involucrarme, conectarme con lo que está pasando. Y el último es el de participación, es romper con este diagrama unidireccional que se planteó siempre desde los medios de yo emisor y del otro lado receptor, y establecer un intercambio, una relación con la audiencia o con las personas, basta de decir audiencia, porque si no despersonalizamos a la gente, establecer una conversación, una relación que a nosotros, desde el lado de la producción de contenidos, nos potencia porque podemos hacer contenidos más filosos, adecuados a los intereses de la gente, y para la gente, contenidos que realmente les importa. Entonces, reacción es un poco eso, ¿no? Curaduría, participación y periodismo de soluciones, periodismo constructivo. Somos un equipo de 18 personas, bastante variado y diverso. Tenemos algunos puestos un poco más nuevos dentro de lo que es la industria de medios, que es como tenemos una cargo de participación y comunidad, que es Belén Quelet, o otra dedicada también a lo que es relaciones con los miembros, que es Emi. Entonces somos como un equipo bastante diverso, gente de marketing, gente de economía, gente también de medios, y está buenísima la conversación que se genera porque salen como productos
un poco bastante más fortalecidos e integrales. Para los que no conocen, esto es redacción.com.ar, tenemos nuestro sitio en el cual casi es como una home tradicional de medio. Tenemos nuestras newsletters y algo que quizás en esta conversación vamos a hablar más, que es cómo usamos las redes sociales, más en particular Instagram, que lo usamos también para curar contenido, para generar participación y para dar una mirada constructiva. Dentro de los productos de redes, lo que hacemos específicamente, y quizás es lo que muchas veces se chocan si nos siguen en nuestras redes, es placas que son infografías o con datos, muchas de las stories, intentamos contar a través de esta, no es nueva ya, pero esta tecnología o formato, un montón de historias. También acercan a la gente, porque todos usamos las stories, y entonces nosotros lo que nos planteamos es, si todos usamos las stories, ¿cómo las podemos usar para contar historias? Videos explicados, que en general están a cargo de Lu. Son videos explicativos de 2 a 3 minutos sobre temáticas bastante coyunturales de la actualidad. Y también videos en primera persona que Luli en general los produce, que es una persona que esté involucrado, de la cual se trata el tema, contándote de primera mano su problemática. O sea, a pesar de tener esos pilares, cubrimos más temáticas sociales, inclusión, diversidad, sustentabilidad, ambiente, género. Digo, todos estos son los temas que tratamos en el medio en general, y también los que llevamos a las redes. Siempre, ¿cómo se dice? Siempre intentamos mantener esto de ser participativos, escuchar a la audiencia, curar el contenido de lo que está pasando y, ¿cómo se dice? Dar una mirada constructiva. Cuando armamos los productos en redes, o las producciones, o los contenidos, nosotros nos preguntamos o nos armamos como un listado de principios para ver cuándo sí publicamos algo, cuándo no publicamos, o qué es lo que nos pasa en la cabeza cuando estamos tratando de generar contenidos, y encontramos como cuatro cuestiones que buscamos específicamente de cada contenido que hacemos. Es que genere sorpresa, que si estamos consumiendo información, o que estamos, no sé, en las redes sociales, diga, wow, este dato, esto no lo tenía, que nos genere como una vuelta de tuerca en lo que venimos pensando. Es como algunos principios que nosotros detectamos para que funcionen nuestros contenidos. Otro es el típico, de indignación, no puedo creer que pase esto. Otro es, yo apoyo esta causa. No sé, muchas veces pasa que con el tema de ambiente hay bastante militancia positiva en ese sentido, de, no sé, tenemos que generar menos residuos, miren la cantidad de plástico que se encuentran en las playas. Y el otro es que hable uno mismo. Y esto, el que hable de uno mismo, es clave, es como algo clave a la hora de compartir contenidos. Cuando alguien comparte algo, cuando nosotros compartimos algo en nuestras redes sociales personales, muchas veces estamos diciendo más de nosotros mismos que de lo que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, si hablamos en contra de la discriminación, entonces está bueno, habla bien de mí compartir ese contenido. Y dentro de lo que redacción, las redes sociales de redacción, obviamente tenemos como mucho laburo atrás. Quizás ustedes ven las stories y piensan que salen así nomás, pero Luli puede dar fe que hay un tremendo laburo detrás de cada contenido. Algo interesante que hacemos es, así como los contenidos o las notas extensas que nosotros llamamos en profundidad de los periodistas pasan por un proceso de sumario, también cada contenido, cada placa, cada video, cada story la pasamos por el mismo filtro. Definimos ahí una mirada, cuál es el objetivo,
cuál es el enfoque, qué fuentes vamos a entrevistar. Digo, todo, por más pequeñito que parezca, por más que sea un gráfico, lo pasamos por el mismo filtro. Y eso quizás es lo que a veces nos permite lograr contenidos originales, porque es una conversación que tenemos con el editor general, el Colo, Javier Drobeto, y la editora de participación. Entonces estamos todo el tiempo tratando de pensar cómo un contenido puede tener un enfoque positivo, un enfoque constructivo, que sea informativo, que genere participación, y eso es un poco como el detrás, como la previa a la construcción de las historias. Y ahora le dejo a Luli que les cuente un poco más de cómo labura las stories, y si quieren frenamos acá y hagan preguntas o como quieran. Sí, siempre que ustedes tengan preguntas, se interrumpan. ¿Explico yo las stories o Lu querés explicar vos? Yo no tengo problema. No, como quieras. Si querés, arranca vos, Dale, que sos la que estuvo haciendo más stories recientemente. Bueno, Maxi, pásame a la que sigue si querés. Bueno, como les contaba recién Maxi, todas nuestras historias, videos, placas de Instagram que van al feed pasan por un proceso de sumario. O sea, como cualquier nota, las proponemos y hay un editor de redes y una editora de participación que lee las propuestas y que decide qué va, qué no, elige enfoques y trata de buscar siempre una vuelta para que los contenidos sumen cada vez más. Y las trabajamos, la verdad es que como si fuera una nota cualquiera, escrita también, porque tienen un proceso de investigación, de recopilación de la información, de chequear datos, de buscar algún informe si es necesario, de escribir un guión. Entonces, una vez que tenemos toda la información, lo que hacemos en realidad es pensar, bueno, tengo todo esto, ¿a quién puedo entrevistar? Esto hay que coordinarlo, porque por lo general está bueno que la entrevista sea con video, y escribimos todo. Bueno, a mí me sirve mucho escribir lo que voy a decir porque no soy tan natural muchas veces para que me salgan las cosas cuando hablo a cámara, y es básicamente como si fuera una nota normal, y está bueno incorporar y pensar siempre cómo meter a la audiencia, a nuestros seguidores, a las personas que nos leen en esta producción. Para hacer stories no se necesita mucho, necesitas celular y un micrófono que bien puede ser este de los auriculares, y eso es todo lo que nosotros usamos. A veces capaz un corbatero, pero últimamente no tanto, y bueno, como les explicaba antes, coordinamos las entrevistas, pero siempre hay que usar mucho las herramientas nativas de Instagram que ya te dan los stickers, los cuestionarios para preguntas, los polls para votar, y todas cosas que vos ya tenés en la red social que la enriquecen y que la hacen natural del lenguaje que vos ya estás viendo cuando entras a Instagram. Bueno, esta es una foto mía real editando el contenido, porque a veces uno piensa, bueno, filmo, listo, ya está, subo, y no es algo tan fácil. En nuestro caso, cada periodista que filma y que produce las stories hace todo el proceso desde sumario, recolección de la información, el guión, filma, busca las entrevistas y también edita y sube el contenido que grabó. Entonces, siempre pasamos muchas horas con el celular y viendo todos los detalles, le sumamos GIF, le sumamos emojis, y todas cosas para hacerla más linda, más visual, y siempre tratando de incorporar y de cerrar con algo que incluya a la audiencia. Este es un ejemplo de una cobertura que hizo Lu en Haití, que se ganó una beca. ¿La querés contar un poco, Lu? Obvio. Siempre damos este ejemplo porque tiene un montón de elementos interesantes, pero obviamente hay muchísimos otros ejemplos que hemos hecho desde nuestras propias casas hasta desde la Ciudad de Buenos Aires, más en lugares más cercanos. Pero esta cobertura estuvo muy buena porque incluye mucho de lo que les contaba Maxi y Luli, que es el tema de participación, de hacer contenido a base de las preguntas que nos manda nuestra comunidad, y no solo contenido en redes sociales, sino también en notas en el sitio. Entonces,
en este viaje, antes de salir, nosotros anunciamos que íbamos a ir a Haití y le pedimos a nuestra comunidad que nos mande preguntas o cosas que le interesaba que investiguemos durante nuestro tiempo allá. Entonces, durante el viaje lo que fuimos haciendo fue contestando esas preguntas en forma de stories y también preguntas que eran más complejas, las fui investigando y fuimos publicando notas. Por ejemplo, alguien nos había preguntado cómo es la presencia militar argentina en Haití, si sigue habiendo cascos azules, y pasamos un día con los cascos azules argentinos en Haití y fuimos contando esa historia en stories y una nota que se publicó en el viaje. Y nuevamente tratamos de usar, nosotros tratamos de ser un medio a través del cual se conecta a nuestra comunidad con las personas, los personajes, digamos, los protagonistas de distintas historias. Entonces, en este caso, por ejemplo, alguien nos había preguntado cómo es ser un joven en Haití, cuáles son los temas que les interesan más, si es fácil o difícil encontrar trabajo, y en vez de contestarlas yo en forma de una nota o en stories, lo que hicimos fue encontrar a jóvenes que nos cuenten ellos en primera persona, y ahí hicimos stories con ellos. Así que estuvo bueno porque ejemplifica un poco todos estos distintos ingredientes que tratamos de meterle a las historias. Y no sé si hay alguna pregunta de stories, si no, avanzamos y vamos a la próxima parte de videos explicados. No sé si pueden dejar preguntas en el chat, porque no tengo acceso a verlo, solo puedo ver como lo que estoy compartiendo. Sí, hay chat. Hola. Yo lo veo acá al chat, así que si quieren dejar en el chat o si no, también por audio si quieren participar. Dale. Yo tengo una pregunta. Sí. Soy Guadalupe, de la Universidad del Comahue. Bueno, yo quería preguntar si usaban algún programa, ahora justo iban a entrar al tema de los videos explicativos que suelen TV y nada, como recién Luciana comentaba que editan todo los mismos periodistas que lo van a publicar, me preguntaba si utilizaban alguna aplicación en particular para ediciones y eso. En realidad, nosotros tratamos que tenga la menor cantidad de edición posible. Yo en realidad sí edito un poco las stories, pero porque, o sea, al principio y al final nada más, entre que le pones play y te acomodás y cuando terminás de grabar, es como lo mínimo que edito. Y en todo caso, si hay alguna entrevista muy larga que se pasó del tiempo de los 15 segundos, corto un pedacito. El programa que yo uso para el celular, pero siempre es todo con celular en el caso de las historias de Instagram, es Videolip, o si no también puede ser InShot, que ahora se los escribo bien chat. Y después ahora Lu va a explicar los videos, pero los videos sí los editamos con computadora, con Premiere, porque ya tienen una producción un poco más importante y se graban con cámara, con micrófono y tienen otros recursos diferentes. Y acá preguntan cuánto lleva hacer el desarrollo de una story. Yo diría que un par de días, depende mucho del contenido, pero una vez que está aprobada en sumario, puede ser el mismo día o dos días, yo creo que puede llegar a tardar. Depende de qué tan compleja sea. Sí, creo que hay distintos tipos de historias, ¿no? Hay algunas que hacemos que son, bueno, pre-pandemia, era, por ejemplo, ir a cubrir una marcha. Eso se hace ahí inmediatamente en el día, en vivo, digamos, en un par de horas. Después también tenemos unas historias que son puramente de participación. O sea, Luli dice, este periodista va a hacer esta nota y queremos ver cuál es la experiencia de nuestra comunidad sobre el tema. Entonces, solamente son placas en las que vos votás sí, no, o a mí me pasó esto, a mí me pasó tal X cosa, que esas también se hacen en el día. Y después, obviamente, claro, hay historias mucho más producidas, con entrevistas en territorio, etcétera, que ellas tal vez llevan un poquito más. ¿Y tienen como un backup o algo así más organizado de historias que todavía no se suben para recién cuando pasan por el sumario estar aprobadas para subirse? O sea, ¿tienen una organización
muchísimo más anterior a la fecha de que se suben, ¿no? Mira, si te digo que sí, hay semanas más organizados y hay semanas que estamos más desorganizados. En general, estamos bastante al día. Como no tenemos un archivo de cosas para ir subiendo. En general tenemos como hacia adelante, pero tenemos como una planilla que la armamos bastante casera en un spreadsheet, que es el miércoles sale tal story en tal lado, tal placa, o el viernes o lo que fuera, y vamos trabajando hacia adelante, y las chicas van trabajándolo para ese día. No es que muy pocas veces nos guardamos un contenido para publicar después. Creo que quizás... no, los contamos con los dedos de la mano, pero en general no, estamos bastante al día. Y eso lo que te permite es como acercarte más a la actualidad. Está bien que estás corriendo y a veces se genera un estrés de más en la corrida por producir contenido, pero lo que vemos nosotros es que cuanto más cercanos estamos a hablar de temas actuales, más participación, interacciones y demás tenemos. Lo compro el tema del COVID. Nosotros en general, antes pre-COVID, o sea, hace 100 días, teníamos una agenda más atemporal o diferente a la de los medios, o teníamos a los medios tradicionales, o teníamos otros tiempos, otros recursos de no estar corriendo siempre al breaking news. Y con lo del coronavirus claramente se nos interpuso un tema en agenda y lo que intentamos fue como acercarnos a ese tema con nuestra mirada, que eso no lo negociamos, pero lo que tuvimos que ver, si todos hablaban del coronavirus, ahora estamos un poco más cansados, pero si todos hablaban del coronavirus, nosotros no podíamos hablar de otra cosa. Entonces intentamos cruzar el tema, coronavirus y género, coronavirus y sustentabilidad, coronavirus, inclusión social y salud. Obviamente salud era como la cuestión más obvia, pero intentamos cruzar todas esas miradas de redacción al contenidos. Lo que vemos es que si pensamos mucho hacia adelante, perdemos esa actualidad o esa novedad. Entonces, está bueno por un lado poder trabajarlo con anterioridad y anticipación, pero también te desconecta un poco de lo que está hablando la gente. Buenísimo. Hay varias preguntas en el chat. Juan dice si hay alguna temática en particular que noten que genera más interés del público. Yo creo que ahí Luli puede contestar, pero generalmente sí, son temas a los que les toca más la gente. O sea, Luli, vos podés. Sí, no, en general es eso, o sea, temas con los que las personas se ven identificadas, pero me parece que sobre todo últimamente un poco género, ambiente, vamos un poco por ahí, pero también mucho sobre desmitificar una cuestión X, cualquiera sea, y un poco más esos temas. La verdad es que son los temas de los que habla la redacción, un poco lo que hablaba antes, Maxi, inclusión social, ambiente, derechos humanos, todo está conectado y lo vemos en todos nuestros productos y funcionan bastante bien tanto en stories, en placas, en el feed o en el sitio. Sí, más que nada son como los contenidos que te interpelan, más allá, porque hay veces que decimos, no sé, economía, no tratamos de tocarlo porque no tiene mucha opción. Otra vez tuvimos como nuestro récord de participación, que era una nota que estaba produciendo uno de los periodistas, Iván Weisman, de qué pensamos nosotros, los millennials, centennials, o qué aspiraciones económicas tenemos y qué tan endeudados estamos. Y generó un montón de participación. Entonces nosotros quizás, o lo digo yo, quizás pienso que economía no atrae, y en ese caso fue como claramente nos sentimos identificados con ese tema y participamos. Exacto. No sé si responde eso la pregunta. También acá Lucas pregunta si usamos alguna herramienta para la información, tipo stories para crónicas, posteos para noticias.
las stories por lo general tienen una índole más de crónica, pero como decía Lu, cuando vamos a cubrir un hecho en el lugar, por lo general alguna marcha o alguna cobertura en el sitio, que últimamente no nos está pasando tanto, porque hacemos muchas desde nuestra casa, pero sí tiene una cuestión más de crónica, pero no lo usamos solamente para eso, sino también para recolectar la información o desde nuestras casas intercalando entrevistas, entonces tiene un poco de todo. Sí, cuando en el proceso de sumario, en general muchas veces vemos contenidos o nos llegan historias que los mismos periodistas proponen y definimos más o menos los formatos. Hay veces que llega más pensado como esto quiero stories, quiero hacer stories sobre esto. Y para mí, y ya pasamos a videos explicados, así no frenamos tanto, lo que te permiten las historias, que bueno, hoy por hoy, como decía Luli, no lo estamos haciendo, es esto de hacer crónicas. Hemos hecho como, no sé, coberturas de la noche de frío cero, el año pasado, que la hicimos como en tiempo real, pasando toda la noche en el Monumental. Hemos hecho otras recorridas en las guardias de hospitales también, durante toda la noche. Eso también, digo, si nosotros usamos Instagram en general, recién te levantás, ¿qué haces? Twitter, Instagram, lo que fuera, y ves que hubo alguien que estuvo toda la noche, no sé, durmiendo en el estadio de River porque está en situación de calle, y vos ves que te levantás calentito en tu cama y que tenés esa suerte, probablemente te choque mucho más que si lo ves durante el día o atemporalmente. Digo, lo que te permite las stories es contar en tiempo real, en el lugar, en territorio, ese tipo de historias que muchas veces te lográs empatizar. ¿Quieren ir avanzando o queda alguna pregunta? Dale. Dale, sigamos, Maxi, en todo caso después seguimos con las preguntas. Dale, después pregunta que haya quedado, las vamos contestando al final, si les parece. Bueno, el segundo producto principal que hacemos en redes sociales, además de las stories, son los videos explicados, que como decía Maxi, son videos de 2 a 3 minutos, en el cual el objetivo principal es explicar temas complejos de una manera fácil y rápida. Básicamente lo que inspira este contenido es el hecho de que muchas veces en los medios tradicionales vos te encontrás con notas periodísticas sobre algún tema, pero cuando te metes a leer en realidad no te da tanto contexto, no entendés verdaderamente cuál es la información básica detrás de un tema. Entonces la idea de esto es dar eso, que vos veas un video y después de cuando lo termines de ver puedas entender todos los puntos básicos, digamos, de algún tema. Esto 100% está pensado para que sea nativo en redes sociales, más en particular en Instagram TV, por eso todos los videos están editados de manera vertical. Hacemos una versión en cuadrado para Twitter y Facebook, y también subimos esa misma versión en cuadrado en YouTube, pero digamos no está optimizado para Instagram TV, porque vemos que ahí es donde más visualizaciones tenemos, donde más interacción tenemos, donde más interés hay en general. Estos son algunos ejemplos de videos que hemos hecho. El primero es el más, digamos, tradicional, como el que les decía recién, de explicar un tema complejo. Esto era, ni bien arrancó la cuarentena, cuando veíamos que en muchos países ya se veía la evidencia de por qué era importante el distanciamiento social, y acá en Argentina recién arrancaba y mucha gente cuestionaba un poco por qué era tan importante mantener los 2 metros, mantenernos en casa, etcétera. Entonces lo que hicimos fue agarrar evidencias de países y explicar a través de datos y gráficos la evidencia que existía de la eficiencia de esta medida. La del medio es una mezcla entre crónica de stories y video explicado. Fue cuando fuimos a Salta en febrero de este año para ver un poco qué estaba pasando con la muerte de los niños y niñas Wichi, si se acuerdan, por malnutrición y deshidratación. Y fuimos a territorio, estamos desde ahí, y fue un video que explicó
tratamos de explicar brevemente por qué este problema existía, porque es un problema que existe hace décadas, y qué es lo que se necesita para salir de este ciclo de año tras año, niños que siguen muriendo por estas situaciones. Y por último, el tercero es algo que también tratamos de hacer en redacción siempre, que es aportar una mirada tal vez un poco más constructiva, no solo decir este es el problema, sino también dar oportunidades a nuestra comunidad de tomar acción sobre ese problema. Eso puede ser firmar una petición, puede ser cambiar actitudes o acciones individuales, e idealmente en un mundo en escala más macro, que estas notas tengan incidencia en la política pública. En este caso, agarramos el tema del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y también del ataque a la familia Cuom en Chaco, para hablar un poco de por qué existe todavía este racismo estructural, no solo en Estados Unidos, sino también en Argentina, y qué actitudes podemos cambiar cada uno a nivel personal para aportar a que no existan más este tipo de situaciones violentas y obviamente un montón de otras situaciones que promueven el racismo. Así que eso, y después el proceso nuevamente es muy parecido a cualquier nota tradicional. Mandamos el sumario, se escribe, una vez que el sumario está aprobado, escribimos el guión, que es editado como una nota tradicional, digamos. El guión lo mira Javier Drodeto, que es nuestro editor general, y Maxi también lo mira más en temas de tono y qué iría mejor dónde. Después se hace la producción periodística, todos nuestros videos incluyen testimonios, entrevistas con profesionales o con personas en territorio. Esas entrevistas las hacemos generalmente, si no es que nosotros vamos a territorio, por WhatsApp. Nosotros le mandamos las preguntas y les pedimos a los entrevistados que se filmen con su celular y ellos nos mandan eso y nosotros editamos. Después filmamos y editamos el video. Ahí Guadalupe preguntaba si usábamos algún programa. Nosotros usamos Adobe Premiere para editar videos explicados. Usamos después una cámara DSLR, ¿no? Se llaman. Las que son típicamente para sacar fotos, pero nosotros las usamos para filmar también. Micrófonos corbateros y trípode. Ese es más o menos es el paquete básico, digamos, de equipamiento. Sí, pero perdón, Lu, que te interrumpa. También está bueno decir que no es necesario tener ese equipo. Nosotros podemos, o sea, tenemos la suerte de contar con ese equipo, pero la realidad es que también se pueden hacer videos explicados con un celular y que quedarían muy bien. Mismo hay veces que tomamos imágenes del celular o que se nos termina la batería durante la cuarentena, en este caso que quedó la batería, el cargador en la oficina por un tiempo y estuviste haciendo cosas con el celular y la verdad no hubo mucha diferencia. Quizás sí en cuestiones de edición, el Premiere sí hace necesario, pero en términos de tomar imágenes, la cámara es un mega, pero no es algo obligatorio o esencial. Sí, totalmente. Con el celular nosotros hacemos casi todo. La cámara es como, sí, es un plus, queda un poco más lindo, más profesional, pero miles de veces nos hemos adaptado a la falta de equipos. Una vez que se filma el video, yo lo edito. Nuevamente para aclarar, todo este proceso, digamos, lo hace el periodista. La redacción del guión, la producción periodística, filmar generalmente con la asistencia de Maxi o Luli, pero ahora que estamos en cuarentena me filmo yo misma, y la edición también en Premiere. La edición tenemos 2 rondas, edito una vez, se lo mando el video a Maxi y a Javier, el editor general, para que lo vean, me den feedback, hago los cambios y les paso nuevamente una edición final con subtítulos, música, etc. Y por último, ya pensando en la venta y en la publicación en redes sociales, escribimos el copy, o sea, el texto que va a acompañar el video,
y hacemos el thumbnail, que es la imagen que vos ves cuando se comparte el video. Así que eso más o menos es todo el proceso, que se concreta en 2 a 3 días, generalmente. No sé si hay preguntas o seguimos, porque sí. Había una pregunta ahí de Lucas. Sí. Perdón, había una pregunta de Lucas Sandoval, que decía si usan las herramientas en función del tipo de información, por ejemplo, usar stories para crónicas, posteo para noticias, y bueno, eso. Casi la radio está muy buena, dice. Sí, creo que la pregunta la contestamos en la etapa anterior, Sí. que habíamos dicho. Bueno, entonces me perdí eso. No, que depende mucho. Perdón, adelante. No, Maxi. No, que depende mucho de la historia en sí o de lo que queramos transmitir. Hay veces que conviene una story para hacerlo más en formato crónica, o si queremos explicar un tema, elegimos el formato de video explicado. Ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, es a partir de los videos explicados, una placa también para sumar y seguir hablando del tema, aprovechando o exprimiendo el contenido que ya tenemos. Pero en general, sí, depende de la historia. Depende de la historia y el objetivo que tenemos con esa historia. No es que tenemos definido estos temas o estos géneros van para video, sino que es más lo que nosotros queremos y también, obviamente, es importante la cantidad o el tipo de contenido que podemos producir. Si podemos ir al lugar, cambia la cosa. Si lo tenemos que hacer de nuestras casas, cambia la ecuación, ¿no? Ahí sí había otra pregunta que había quedado, que es de Mili, que dice, ¿hay una agenda para las stories y otra para las notas o interactúan? Últimamente, al principio, cuando empezamos con stories, yo creo que se manejaban bastante en paralelo, ¿no? Separadas, pero cada vez más estamos tratando que interactúen, especialmente con las stories de participación. O sea, nosotros sabemos que el X periodista está investigando un tema, por ejemplo, violencia de género, violencia doméstica en casa, entonces hacemos unas stories una semana antes para pedirle a la gente que nos comparta experiencias personales, testimonios, etcétera, y muchas veces el periodista después contacta a algunas personas que nos escribieron por Instagram para que participen como entrevistados o entrevistadas de las notas. Así que cada vez más yo creo que interactúan, pero obviamente hay veces que tienen agendas distintas. Sí. Entonces, Luli, ¿vos querés seguir con los videos en primera persona? Sí, dale, sigamos con eso que, bueno, son bastante parecidos a los videos que hace Lu, pero la verdad es que tienen cosas y elementos particulares que los hacen también diferentes. En este caso, con los videos en primera persona, es tan importante el tema del que vamos a hablar como la historia que la persona que elegimos para que esté enfrente a la cámara hablando sobre esta realidad que vamos a contar. Esto es importante porque en este caso no hay casi intervención del periodista. O sea, en los explicados está Lu contando un tema, tiene entrevistados, tiene fotos, gráficos, videos que se insertan. En cada caso es una persona sentada frente a la cámara que quizás pueda haber alguna mini intervención de una pregunta que se hace, pero por lo general se deja que la historia fluya. Y es importante armar el cuestionario de preguntas en estos casos de forma tal que se puedan contar la vida personal de este personaje, llamémoslo, pero también que se incluyan datos más periodísticos y sobre la temática en cuestión que estamos desarrollando. Lo que yo hago siempre es, si bien obviamente que tengo preguntas, es también dejar que el entrevistado hable para conocerlo, para que se exprese, porque son los que mejor van a contar la realidad. Es como lo más parecido a un perfil escrito en video. Y a la hora de editar estos videos, no es tanto como hace Lu, que hace un guión que se ve, se relee y después se edita en base a eso, sino que por lo general tengo todo el crudo y en base a eso voy mezclando y haciendo los cortes
que necesito y ordenando la información según me parece que puede quedar bien, que es llevadero y que se entiende, pero es muy importante los primeros 15 segundos del video, porque ahí se tiene que entender quién es la persona, sobre qué está hablando y sobre qué vamos a hablar durante todo el resto del video. En este caso que mostramos es una chica que vive en un hogar de niños que ya está por cumplir 18 años, entonces queríamos hablar de la ley de egreso, que es una ley que en realidad, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, vos cuando estás en un hogar estás hasta los 18 años, pero después de los 18 años, básicamente estás un poco en la nada. Entonces está que sigas teniendo una ayuda. Y tomamos el caso de esta chica para que cuente su realidad y su historia. Y también tenemos un thumbnail, que es la foto de portada, y le ponemos un título para que se comprenda sobre qué vamos a hablar una vez que cliqueamos ese video. Bueno, estos son básicamente los tipos de videos que hacemos, que son los explicados y también los videos en primera persona. Si no hay más preguntas sobre videos, vamos a pasar a los gráficos, que es lo que hacemos más que nada en nuestro feed de Instagram. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a hablar de 5 cosas que aprendimos en nuestro feed de Instagram. Que básicamente son mucho, como les decía, gráficos, infografías, tratando de contar una realidad a partir de eso. El primer paso, o lo primero que aprendimos es las prioridades, que siempre tenemos que centrarnos en una edición, en un gráfico que sea para celular. Porque todos consumimos Instagram en el celular, ya casi nadie lo ve desde la computadora. De hecho, recién ahora Instagram está teniendo algunas cosas, está mejorando algunas cosas en la computadora, pero siempre es desde el celular. Entonces tenemos que pensar siempre que lo estamos viendo desde ahí. Y también tratando de mantener la identidad que formamos desde nuestra marca, desde nuestro medio, para que se vea todo uniforme. Por lo general, si ustedes entran a nuestro feed de Instagram, van a ver que todo se mantiene, que son los mismos colores o colores muy parecidos. Esto es un trabajo muy grande del diseñador que se llama Pablo Domrose y también de Maxi, que lograron crear así como una marca muy fuerte y muy importante desde nuestro feed de Instagram, o sea, en nuestra web, que también se refleja en lo que vamos haciendo en redes. Escalas. Recordemos que estamos en el celular, entonces tenemos que tratar de hacer que todo se vea, o sea, todo es chiquito, pero todo se tiene que ver. Por eso es importante ver las escalas, que sea todo visible, ver qué es lo que queremos resaltar, qué hay qué no tanto, qué tiene que estar más grande, qué puede ser un poco más chico. Rutinas. Bueno, cualquier duda, la audiencia es la que sabe. Siempre leemos todo el feedback que nos comentan, todos los mensajes que nos llegan. Siempre les consultamos si tenemos alguna duda, vemos todas las preguntas. Perdón, pasó una moto acá. Siempre vemos, sí, porque yo la escuché re fuerte. Siempre vemos todo lo que nos comentan y nos parece súper importante mantenerlo y que sea una relación de un ida y vuelta. Y el último punto es el tiempo. A veces nos centramos o nos focalizamos mucho en una placa o en un tipo de contenido y tratamos de ver todos los detalles, y eso en realidad lleva como que nos enrosquemos y a veces los procesos tienen que fluir y salir porque después no van a tener mucho impacto si los revisamos un montón. Sí, imagínense un gráfico en el cual tenemos como tiempo y valor agregado en los ejes. Es a mayor tiempo, obviamente crece al principio exponencialmente el valor agregado, pero llega un momento en que ese tiempo achata la curva, se aplana la curva, como la del COVID, en términos de valor agregado. Entonces, por ejemplo, quizás en 2 horas logramos un diferencial o una pieza, un contenido de determinado valor, de determinada potencia. Después, las siguientes 6 horas, probablemente el margen de crecimiento de esa pieza sea muy pequeña. Entonces, hay que trabajar muy bien o estar atentos a cuándo es mejor como cortar y dejar, y cuándo es mejor como enfocarse y dedicarle tiempo. Lo que vemos es que si le dedicamos mucho tiempo, muchos detalles,
probablemente el output sea bastante flojo a comparación del esfuerzo, ¿no? Y ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que habló Luli? El feed, la identidad, cómo la construimos y demás. En caso de que no... Creo que no, seguimos. No, ok, porque no veo de vuelta las preguntas. Errar es humano, ¿por qué lo decimos? Porque creemos que es como el core de redacción, así como creemos que la gente o la audiencia, las personas nos fortalecen, nos potencian, nos hacen generar contenidos mejores. Confiamos en la gente y somos gente. Y nosotros también la pifiamos. No todo es lindo como lo que les contábamos. Más allá del laburo que hay detrás y del esfuerzo, digo, no todo se ve lindo como un feed de Instagram. Con un filtro no se arreglan las cosas. Y nosotros hemos tenido casos en que hemos pifiado. El tema es qué hacemos cuando erramos, ¿no? Y tuvimos tenemos varios casos que ahora les voy a contar, pero lo importante es como, así como el resto o nuestra audiencia son personas, nosotros los medios estamos conformados por personas y tenemos que asumir los errores, tenemos que contestar los mensajes, sean positivos y negativos. Si son negativos, quizás hasta el negativo sea mucho más constructivo que el positivo, porque el positivo es sí, te banco, aguante, los releo, pulgar, corazones y demás, pero con el que podés trabajar más es con la crítica, por más de que sea destructiva. Tenemos casos de algunos que ahora en la cuarentena le ponían como, ¿por qué no todo muy lindo el video? No me acuerdo, Lu, cómo era, pero que viene el video, pero ¿por qué no compran un corbatero? El corbatero lo habíamos olvidado en la oficina y le respondimos, tenemos plata para un corbatero, pero si querés podés bancarnos como miembro, y esa simple respuesta lo convirtió en miembro. Entonces es como, hay que ver siempre de responder por la positiva y no por la negativa. Obviamente por detrás de si no puede ser que te estén diciendo esto, como siempre mostrar a lo que la gente nos plantea. Y también hemos tenido casos en que la hemos pifiado y hemos tenido que bajar un posteo. Nos pasó con esta guía que habíamos armado previa a las elecciones, que era como nosotros queríamos armar un contenido que ayude al votante a elegir más rápido con quién se sentía más identificado. Y tomamos la información del Yo Voto Informado, que estaba trabajando con algunas organizaciones que nosotros también trabajamos y que también contaban que habían respondido todas estas cuestiones o preguntas los asesores de prensa de cada uno de los candidatos. La armamos y el feedback fue bastante negativo. A los 20 minutos nos dimos cuenta que nos estaban matando y empezaron como, esta información es falsa, no me decepcionen que los tengo como medio de comunicación emergente imparcial, tienen varios errores, demasiados errores, cancelado, fíjense que hay datos que no son ciertos, porfa no difundan información falsa. La realidad es que, a ver, la información la habíamos pasado por el mismo proceso de chequeo de todos nuestros contenidos, pero lo que tenía este tema era que si vos hacías una revisión del archivo, probablemente, no sé, Alberto Fernández quizás se enunció a favor o en contra del aborto era hace unos años, y nosotros tomamos esta pieza y después, o sea, más cercano a este contenido, había cambiado de parecer o lo que fuera. Con los políticos pasa más seguido, sea cual fuera su partido. Y como vimos que la verdad, no sé, la estábamos rompiendo en términos de engagement porque teníamos una participación, unos comentarios de locos, pero nos estaban fajando. Y ahí tuvimos como momento de crisis, ¿qué hacemos? Y dijimos, démosla de baja. Pero lo que hizo Luli fue hacer screenshot de cada uno de los comentarios, por eso es que tenemos un archivo, y después les respondimos a cada uno que nos había comentado. Primero vimos que comentaste, te pedimos disculpas, la información la obtuvimos de acá, bla, 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 asumimos el error, esperamos no decepcionarte, y el 100% de las respuestas fue positiva.
es más, algunos nos dijeron tipo, los había dejado de seguir, ahora los vuelvo a seguir. Y esto nos pasa siempre, no solo cuando la pifiamos, sino cuando le respondemos a alguien algún comentario, muchas veces se sorprenden de decir, yo comenté, pero no pensaba que ustedes nos iban a responder. Y eso está bueno verlo porque está bien que nosotros a nuestra escala, que es más pequeña que la de los medios grandes tradicionales, nosotros podemos manejar la cantidad o el volumen de comentarios, pero si nos escriben, en general, dentro de las primeras 24, 48 horas probablemente te respondamos, sea lo que sea que nos mandes. Si nos mandás un qué bueno eso, te vamos a poner un like, pero si nos mandás como, che, ¿por qué no tuvieron tal enfoque, o por qué no entrevistaron a tal, o lo que fuera, quizás probablemente te respondamos como sí, o lo vamos a tener en cuenta, y muchas veces los comentarios que recibimos los tomamos como insumos para nuevos contenidos. Y eso está buenísimo, porque si no, mismo nos agiliza el proceso de producción. Cuando tenemos que mandar sumarios o tenemos que pensar contenidos, es mucho mejor si ya sabemos lo que la gente quiere. Entonces, si nos plantean contenidos que hagamos, muchas veces preguntamos como qué temas quieren que investiguemos, o lo que fuera, o qué enfoque, a qué entrevistamos. Eso nos ayuda también a nosotros a, primero, ser más eficientes en los tiempos y generar como mejores ideas, y también a ustedes para tener contenidos cuando digo ustedes es la gente, nuestros seguidores, para tener contenidos más interesantes. Entonces, la clave es ser humanos. Nosotros decimos redacción periodismo humano, y ser humano también es asumir los errores, asumir que nos equivocamos, que no somos perfectos. Y esto es clave porque, digo, en el caso específico de Instagram, podemos jugar con la palabra filtro, y por eso el fin del filtro, digo, es como terminar con todos somos perfectos, o lo que fuera, es mostrarte persona y decir, chao, acepto el error, somos pares, o sea, no por yo estar en un medio te voy a hablar en otro pedestal a la audiencia lectora, a lo que fuera. Digo, estamos en igualdad de condiciones, nos potenciamos juntos. Si vos me contás lo que te interesa, cuáles son tus preocupaciones, nosotros podemos hacer mejores contenidos, nosotros podemos conectar a la audiencia, nosotros podemos hacer que vos como ciudadano estés más informado, tengas posibilidades de participación, de impactar socialmente, económicamente, lo que fuera. Entonces, por eso nosotros decimos esto del fin del filtro. Es escuchar a la audiencia, involucrarla, y acercar al mundo de lo perfecto, Instagram, temas de la realidad que te hagan pensar, reflexionar o cuestionarte, que rompan tus prejuicios, que te hagan ver la vida de otra manera. En algún punto quizás es demasiado optimista o de soñador, pero digo, estamos envueltos de noticias más que nunca, con el de noticias negativas, pesimistas, que nos desconectan, y lo que intentamos nosotros también es conectar a la gente con sus preocupaciones y con el otro. Hasta acá llegamos con nuestra presentación. No sé si hay preguntas, pero desde ya muchas gracias. Maxi, acá ponen en los comentarios que fue muy interesante cómo reaccionamos a los comentarios del posteo de pastillas anticonceptivas. Porque, bueno, nada, básicamente... Contá ese caso, estuvo bárbaro. Hicimos una serie de placas sobre métodos anticonceptivos, y el tema de las pastillas anticonceptivas había generado una conversación o algunos cuestionamientos sobre lo que habíamos puesto y lo que habíamos investigado. Entonces nos pareció que al leerlos necesitaban como una otra respuesta más allá de lo que ya habíamos publicado. Entonces lo que hicimos fue investigar un poco más, hablar con 2 ginecólogas especialistas en anticoncepción y también con una estudiante, 3, o sea que además son comunicadoras, explican en sus redes sociales todo el tema de anticoncepción, y tomamos las 3 preguntas que más se repetían y las respondieron ellas en realidad desde sus puntos de vista, y tratando de generar
y de llevar más información a este tema que había hecho un poco de ruido. Sí. La verdad, ese caso no sé, no lo pusimos acá, pero a mí fue como que el que más me gustó, más hablaba de nosotros, ¿no? Y lo dijimos al toque, ni bien lo publicamos, fue como tremendo Luli lo que hicimos porque es participación, es información, es incluir al otro. Fue bárbaro, así como la pifiamos, digo, en este caso como me gusta decir que estamos orgullosos de ese contenido. Sin ser pedante, ¿eh? Ahora puedo ver las preguntas. ¿Quieren que habilitemos el blog para que la gente pregunte? Sí, obvio. Dale, buenísimo. Hola. Sí. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí. Bueno, yo quería preguntar, por ahí más enfocado a lo que es el interior del medio, en cómo crean una dinámica grupal, pensando en que varios y varias de nosotros estamos iniciándonos en medios, cómo generar esa dinámica para generar un buen laburo, poder publicar a tiempo, pasar por ese filtro, por ahí, cómo manejan eso. Chicas, ¿alguna de ustedes? Sí, a ver, redacción, lo lindo de redacción y que tal vez tuvimos suerte es que somos un equipo que la verdad que tenemos muy buena dinámica y mucho respeto por el trabajo de cada uno y nos llevamos muy bien. Entonces, en ese sentido hay una muy buena dinámica de colaboración y de trabajo. En términos de procesos en particular, la verdad que fue cambiando muchísimo. Recuerden que Redacción comenzó hace 2 años de cero. Entonces, la verdad que fue evolucionando un montón la manera de cómo mandar sumarios, para que tenemos que tener la nota lista, quién le manda al diseñador la foto para que él le haga la foto de apertura. La verdad que fuimos aprendiendo muchísimo en los últimos años, no fue fácil, pero creo que hoy en día encontramos un buen balance en el cual están bastante claros los procesos, digamos. Creo que eso es lo más importante en asegurarse que una redacción funcione bien, que todos y todas sepan cuáles son las expectativas y que también si yo no entrego mi nota para la hora que me la piden, eso no solo me afecta a mí y la hora de publicación, sino que también afecta el trabajo de Pablo, que dice diseñar la foto y como yo no entregué a tiempo, estoy demorando su trabajo, del editor, que también tiene que editar la nota, entonces si yo no la hago para las 6, él se tiene que quedar toda la noche esperando. Entonces creo que ese compromiso de decir, ok, yo voy a comprometerme a entregar a la hora que tengo, que si no, mi demora afecta el trabajo de los demás. Pero sí, no es fácil, digamos. Creo que cada redacción, especialmente los equipos chicos, tienen que encontrar lo que mejor les funcione e ir probando distintas dinámicas. Hoy, para que se den una idea, nosotros el canal que usamos más es Slack, que no sé si lo conocen, pero es como una plataforma online, tipo un WhatsApp, pero más moldeado a grupos de trabajo, donde tenés distintos canales, donde podés subir archivos, taguear a gente, etcétera. Y ahí tenemos un canal de sumarios, donde a lo largo de la semana mandamos los sumarios. Los lunes, Maxi con Javier Drobeto, que es nuestro editor general, y Belén, que es la que hace participación, se juntan, ven todas las ideas y nos van diciendo a cada periodista, bueno, esta sí, esta no, la programan en este calendario de programación y ahí vamos trabajando. Más o menos ese es el proceso, digamos, que hoy seguimos. Yo también tengo una pregunta, no sé si se escucha bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, mi pregunta en realidad va en relación a las newsletters.
y quería saber el tema de las temáticas, si es algo que las eligen ustedes, porque vi que es bastante variado, o sea, desde tecnología, comida, salud, o es algo que lo vieron a partir de como algo que pide la audiencia, digamos. Ahí si quieren respondo. Hay un poco también de poder generar comunidad. Entonces, algo importante que te permiten las newsletters es generar esta comunidad. La que mejor trabaja esa comunidad es Estela con Reaprender, que es una newsletter de educación, y generó como una comunidad bastante amplia y así como hablamos de participación en las redes sociales, también las newsletters lo incluyen y se genera una buena conversación. Es más, si vos respondés al mail, le llega directamente a la casilla del periodista y te va a responder. Entonces está bueno sentirse escuchado en ese sentido. Pero también, bueno, entonces es como un tema en el cual se pueda generar comunidad, y también desde la parte de negocio, que también es importante hablar de negocio cuando hablamos de medios, y hay que hablar cada negocio, es de qué manera la podemos monetizar, si hay marcas alineadas a ese tipo de contenido, a esa temática. En general, nosotros lo que estamos viendo es que como cubrimos temáticas sociales, cada vez más las marcas quieren asociarse a esa venta de valores y no tanto a la venta de productos, y eso está cambiando en lo que es el marketing, que es: yo no te vendo mi producto, te vendo lo que creo, lo que hago, lo que banco, y eso es una forma de encarar esa relación medios y marcas nueva, ¿no? Porque nosotros no tenemos que salir a vender productos en los cuales, o sea, que a nosotros nos sirve vender productos a la gente, y a nosotros nos sirve informar a la gente, y cada vez más las marcas les interesa cómo estar en esa conversación. Entonces a nosotros medios nos da independencia en ese sentido. Seguimos siendo dependientes en términos económicos muchas veces. Bueno, nosotros tenemos vías de ingreso de membresías y también otros de publicidad. El ideal sería crecer de tal manera que el mayor porcentaje sea de miembros. Ese es el objetivo de Redacción. Pero bueno, hay que hablar más de negocios en medios. Quizás eso es algo que no venimos haciendo y que siempre criticamos cuando las cosas van mal, pero también hay que tenerlo presente, y más para los estudiantes, porque cuando estudias, y a mí me pasó, no estás pensando tanto en el negocio, y después te cuesta encontrar trabajo y demás, y estás como enroscado de por qué, y también, o sea, está bueno entender del lado empresarial, sin defender, soy pro trabajador, pero digo, hay que entender que los productos tienen como distintos enfoques económicos, de contenido, de marketing, de diseño. Eso es un poco lo que es producto en general. Yo tenía una pregunta acá, Santiago de Comahue. Estoy pensando quizás más en términos macro y no tanto micro, que ustedes se encargan quizás un toque más de lo micro, pero en tanto macro, de las audiencias, tengo entendido, o por lo menos por el lenguaje que tratan de utilizar en las redes sociales en general, tienen un enfoque quizás un toque más centennial. Sin embargo, por cómo se manejan las audiencias en general en términos de segmento etario, de edad, digamos, quienes más interactúan suelen ser los millennials, porque tienen como una perspectiva un toque más interactiva. Primero, mi primera pregunta es, de parte de segmento etario reciben mayor interacción, y segundo, si tienen pensado a través de esta división de audiencias, contenidos específicos en algún momento o a largo plazo, cómo va a envejecer el contenido de redacción, si va a torcerse más millennial, si va a torcerse más centennial. Excelente. Si quieren respondo como quieran, chicos. Es buenísima la pregunta. En términos de participación y demás, es como depende en qué canal. Es malísima la respuesta, pero depende, porque dentro de lo que es redes sociales, nuestra mayor fuente de tráfico a notas es desde Facebook, y hay mucha conversación que se genera en los grupos de Facebook, pero hay otros contenidos que nosotros tenemos como muchísima más participación
de Instagram, y en Instagram nuestro segmento más grande es de 25 a 35, que sería más millennial y no tanto centennial. Lo que nosotros, bueno, y en las newsletters también es un poco mayor al millennial. Entonces lo que nosotros intentamos ver es cada producto por separado y adaptar esa participación a ese tipo de audiencia. No sé si respondí bien, es malísima la respuesta cuando te digo depende, pero realmente depende. ¿Y cómo queremos que envejezca Redacción? Nosotros como, no sé, estamos al ser una startup de medios, estamos en plena transformación todo el tiempo. Entonces, hoy podríamos decir que nuestro principal segmento es millennial, que nos gustaría acercarnos también a los centennials, porque son como el futuro y los que van a mantener el negocio, pero la mayor cantidad de miembros pertenecen al segmento más grande, que es arriba de 40 o de 35. Entonces es como hay que atender a todos y hay que encontrar como una voz propia y ser consistentes más en los valores quizás que en el tono. Y relacionado con eso, Maxi, ya que estamos, Redacción es multiplataforma, ¿no? Se concibe para distintas, para distintas redes, para el sitio, tiene también una versión impresa, tiene newsletter. De todas las plataformas en las que están, ¿a cuál le apuestan más? ¿A cuál le tienen por ahí más cariño? Supongo que a Instagram le tienen más cariño porque ustedes apuntaron desde el vamos con el Instagram. Pero ustedes, ¿cuál le ven? ¿A cuál le apuestan más, digamos? No, en términos de medio, no hay una apuesta más fuerte a uno de los productos. Nosotros, por afinidad, decidimos volcar mucho de nuestro trabajo a Instagram, pero así como pensamos en Instagram, ya estamos pensando qué hacer con TikTok. Y no nos metimos en TikTok porque la verdad no entendemos cómo meternos o cómo... No nos gusta estar por estar y si queremos como informar, fortalecer la participación, hay que encontrar la manera de entrar a TikTok. Pero no hay una apuesta por un canal determinado. Es más, estamos rediseñando, nosotros decimos que nos rediseñamos cada 6 meses, entonces se viene la versión 4, ¿no? Y la versión 4 es más un rediseño en el sitio. Pero es como más conceptual el rediseño, entonces es como, no sé, es un poco de todo. Apostamos a todo, pero está bueno apostar a todo porque si pifiás en una y era tu única apuesta, estás al horno. Me engancho en esa pregunta, digamos, ¿a qué apuestan o no, Marcelo, acá de Santa Fe? Y me meto con el tema de las estadísticas y de los números, digamos, a ver, ¿qué es lo que les muestran hoy los números? Me gustan los números, ¿qué les muestran hoy? ¿Qué es lo que más visita la gente, digamos? ¿Cuál es el índice de lectura, por ejemplo, que tienen de su newsletter? Que, digamos, todo el mundo tiene el newsletter, a pesar de que parece como que es algo que va a desaparecer y sin embargo todos tienen. Y fundamentalmente en la cuestión de Instagram, si tienen horarios en los que ustedes ven que la gente está más metido en eso. Por ejemplo, pongo el caso que me toca a mí en la universidad, nuestros públicos nos visitan fundamentalmente a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche. Fundamentalmente en esto de la pandemia, por eso no sé, digamos, ¿cuál es el caso de ustedes? Fueron muchas preguntas, perdón, ¿no? No, pero métricas es algo que también me encanta. Como que hay que seguir las métricas todo el tiempo, hay que guiarse por las métricas, pero tampoco volverse locos, y eso es una ventaja que tenemos desde el tipo de medio que somos, porque no estamos corriendo y no tenemos como un modelo de negocio basado en impresiones de publicidad y demás, entonces no estamos corriendo generando tráfico y corriendo atrás de esas métricas. Y también pensamos como qué métricas medir dependiendo del producto. En el caso del sitio, medimos usuarios únicos, medimos el tiempo de sesión, medimos la fuente de tráfico. En el caso de las newsletters es cantidad de suscriptores y el open rate, que es la tasa de apertura de esas newsletters.
En el caso de las redes sociales, alcance e engagement, dependiendo de la red social, quizás no es alcance, es impresiones, o no es interacción, es likes o comentarios, y lo tenés más discriminado, más clasificado. Perdón, porque yo vuelo y después me olvido la pregunta. Y horarios de publicación. Sí, el tema de horario, sí. Horario de publicación, corríjanme ustedes, chicas, pero es como, estamos todo el tiempo viendo cuál es el horario y podemos publicar a las 2 de la tarde y le va bárbaro, podemos publicar el otro día a las 2 de la tarde, le va pésimo, vamos a las 9 de la noche, le va bárbaro, vamos a las 9 de la noche, le va pésimo. Es como, no hay un horario. Viste que te muestra en qué horario están más conectados. Digo, cuando el contenido es relevante y casi que cumple con esto de que te interpela, te genera una emoción, te rompe algún prejuicio, funciona más allá del horario, es muy difícil mantener esa vara. Digo, nosotros no la podemos mantener. Tenemos contenido que van de los de 200 likes a otros arriba de los 5.000, pero digo, es como, no, estamos viendo todo el tiempo las métricas, pero así como las mirás todo el tiempo, te frustras todo el tiempo. Maxi, me sumo a lo de Marcelo. ¿Cómo cambió a partir de la cuarentena? Así que... Ok, sí, está ahora. En nuestro sitio, te lo voy a decir en porcentaje. Post-COVID, durante el coronavirus se triplicó, cuadruplicó. Se triplicaron o cuadruplicaron los números. Ahora hay mayor cansancio, pero estamos como 3 veces lo que estábamos en enero. También nos ayudó a tener mayor alcance el coronavirus. En términos de redes, lo mismo, es como aumentó mucho la tasa de interacción y el alcance. Estamos viendo que está bajando, pero por eso ahora estamos como, no queremos sumarios solo de coronavirus, queremos hablar de otros temas. La gente ya está quemada la cabeza, hay que cambiar. Es como, hablemos de otra cosa. Eso en términos de cómo nos afectó, o cómo, sí, el coronavirus a nuestros números. Fue positivo dentro de todo para el tema del alcance de redacción en general. Ojalá hubiera sido sin pandemia. Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante, Estefanía, dale. De acá, de Comahue. En base a esto que preguntó Fabián, y con respecto a su trabajo, esto de reinventar las formas de trabajo. Ahí que las chicas te cuenten. Eso yo creo que cambió un montón. O sea, de un día para el otro pasamos a hacer una redacción totalmente remota, trabajando 100% con Slack, con Trello, con un montón de herramientas online. Y las primeras semanas aumentamos un montón los contenidos. Nosotros solíamos sacar unas, por ejemplo, en Instagram, creo que estábamos en 2 o 3 placas por semana, y en un momento hacíamos una por día, más un video explicado de Lu todas las semanas. Entonces, al principio empezamos a generar un montón más de contenido en redes y en el sitio también, pero ahora me parece que está, es mayor, pero no es tanto como antes de todos los días, sino priorizando que sean contenidos de calidad, importantes y relevantes para la audiencia. Creo que al principio había como una exigencia de sobreinformación y que sea toda útil y que hay un montón de cosas para contar, y me parece que ahora ya estamos un poco abarcando todos los temas, siempre hay cosas nuevas, pero un poco se va agotando ese sentido. Sí, en términos de dinámica, o sea, más allá de extrañar el contacto humano, y la verdad, como les decía antes, somos un equipo muy cercano y muy amigos entre todos, yo diría que casi todo nos pudimos adaptar bastante rápido. Digamos, las reuniones, los procesos, todo, la verdad que en ese sentido no cambió demasiado fuera del contacto personal.
y físico, sino que la verdad que por suerte nos pudimos adaptar muy rápido y como dice Luli, no es que estamos haciendo menos que antes, sino lo contrario, estamos haciendo más, probablemente tiene que ver con la coyuntura y todo eso de estar más con temas de actualidad, pero no digamos, no estamos siendo menos productivos, yo creo que muchos esperábamos eso, ¿no? Que sea más difícil o que estemos siendo menos porque no estamos físicamente juntos. Sí. Sí, mismo una última, mismo pre-pandemia hablábamos mucho del home office, del no home office, de ese tipo de trabajo remoto. Ahora obligados nos dimos cuenta de que funcionábamos bien y que estábamos relativamente bien organizados. Tuvimos que acomodar cosas mínimas, creo, pero todos pensamos que iba a ser más caótico de lo que terminó siendo y todos estamos trabajando mucho más de lo que estábamos trabajando antes, lamentablemente. Pero esa es la experiencia en procesos pandémicos. Sí, ahora sí, voy con mi pregunta. Una de las cosas que más admiro de redacción, más impactantes y que uso mucho como ejemplo en mis clases, están acá mis alumnos de testigo, es lo que tiene que ver con las narrativas, en cómo cuentan las cosas. No solamente en el qué, sino en el cómo. Me parece que es un medio que destaca mucho del resto de los medios ese modo de narrar. Por ejemplo, todo el mundo está poniendo cómo se lavan las manos, pero ustedes tienen una forma más diferente de contarlo o de contar por qué el jabón hace efecto en eso, el manejo que hacen de las cifras, bueno, todo lo que es infografía, las ilustraciones, eso último que hicieron de ilustraciones de los sueños. Bueno, me parece que no solamente desde el punto de vista de la estética, sino también del contenido desarrollado de un modo particular para que sea entendido y destaque de cómo lo cuenta el resto. ¿Cómo trabajan en eso? Porque me imagino que debe ser una de las cosas más difíciles. Sí, es definitivamente la cosa más difícil. Pero creo que se fue dando, más allá de los intereses propios de cada uno, o las referencias que tenemos de ver, como estamos constantemente viendo otros medios y tomando referencias, no solo de medios, sino de cualquier otro lado, lo que permite como encontrar nuevas maneras o estas formas diferentes de contar historias es la diversidad del equipo, no sé, o el involucramiento que tenemos todos por igual adentro de las conversaciones que damos en las historias. En esta de los sueños es como el ilustrador, no, que es Pablo, no me gusta decir el ilustrador, a Pablo no es que le tiramos una historia y le es como hacela, resolverla, es como también puede proponer en sumario cosas, trabaja en conjunto con el periodista, no sé, con Tony en Stories, también con Luli, el proceso creativo detrás de esas historietas, viñetas que terminaron. También, es de vuelta, son como casos que nos gusta marcar. No siempre somos súper innovadores, gracias, pero nosotros como nos gustaría ser como cada vez más innovadores, pero con los recursos que tenemos estamos conformes. Y está bueno también mostrar el trabajo de todos. Y no es para vender a redacción en sí, digo, cualquier medio está bueno. La otra vez que La Nación Data abrió su Instagram, a mí me pareció bárbaro, porque hay un montón, o sea, son 15 personas, no sé cuántas hay en La Nación Data, que trabajan todo el tiempo, hay desarrolladores, diseñadores, son 10, Luli, no sé, 10, 15. Es medio raro el equipo porque es data y después la parte de visualizaciones, pero Okay. sí, yo creo que hay como 15 personas juntando las dos áreas. Okay. Y abrieron su Instagram y contaron, Delphi, que es una de las chicas ahí, contó cómo hicieron, ya no me acuerdo cuál era la nota en especial, pero cómo lo hicieron y que analizaron tal dato, abrieron estos datos. Pero está buenísimo, como más allá de la historia también lo que hay detrás, que muchas veces es más interesante que la propia historia, al menos para los que estamos en medios y seguramente para la gente quizás las caras de quienes trabajan. Bueno, la otra vez salió un estudio que hoy los conversábamos en una de las principales que determinan la conversión de un lector a miembro
es su relación con los periodistas. Y en redacción creemos, más allá de la conversión en ese miembro, creemos que o sea, no sé si será el principal factor de conversión, pero es el principal factor de valor que hay en los contenidos que hacemos, contenidos que se pueden hacer. Sí, creo que también otro de los factores que aportan a esto de la innovación y de los distintos formatos es, como decía Maxi, la colaboración. Nosotros, siendo un equipo tan chico, hablamos entre todos de todas las ideas y cada uno va aportando una idea nueva. Es algo que también te permite ser chico y nuevo también, ¿no? O sea, probablemente en La Nación implementar un formato totalmente distinto cueste mucho más y mucho más tiempo. Pero nosotros, hay un ejemplo muy claro que es no sé si lo vieron, el video que hicimos de Mi casa se inunda, que es un video que vos ves en tu celular, que parece como si fuera el celular de un vecino de una villa del conurbano, mientras se le inunda la casa y se van compartiendo WhatsApps, audios con la familia, entra al grupo de Facebook, y eso surgió de eso. Me acuerdo, Javier me había dicho, fíjate, Lu, este dato del Techo Argentina, que es que el 62% de los barrios populares se inundan cuando llueve. Veamos qué podemos hacer con eso. Y ahí como que se fue generando charlas con uno, con otro, esta idea de inspirarnos en un video que había hecho la BBC de que tu celular se convierte en el celular de un refugiado sirio. Pero es todo un proceso de creación en conjunto, de ir tirando ideas, y creo que eso es lo que hace más, lo que aporta más a esto de la innovación y de los formatos nuevos. Sí, a mí me parece también un poco que es pararnos en un costado, o sea, salir un poco del tema y decir, bueno, a esto, ¿qué le podemos aportar? ¿Qué podemos sumar desde enfoque hasta mirada, producción y el diseño? Sí, total. No sé, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Qué tal, Juan, acá de la Universidad del Comahue? Quería consultar también, a mí me interesa un poco más volver para atrás, para el comienzo del proyecto de redacción, y teniendo en cuenta por ahí las dudas o los miedos que pueden tener muchos respecto a la creación de un medio o a emprender justamente un proyecto. Y me interesaba saber qué metas se ponían ustedes respecto a audiencias en las primeras semanas, o qué tanta exigencia tenían en el comienzo, digamos. Creo que, no sé, eran bastante realistas en el comienzo. Y mismo, depende en qué, porque puede ser como las metas en términos de conversión de miembros, que al principio obviamente eran muy bajas, porque no podés salir a pedir que la gente se suscriba si primero no conoce quién sos. Hoy creo que estamos parados en otro lugar, la gente nos conoce lo que hacemos. O más, no es que la gente nos conoce más de lo que hacemos. En términos de alcance es lo mismo. Lo principal es ponerse metas alcanzables y medibles. Ni bien arrancás y ahora, no sé, que vamos 2 años. Porque si no, se termina siendo solo un numerito en el dashboard o en la planilla, que no terminás mirando nunca, porque es o no se cumple o no se cumple, si es como muy optimista o lo que fuera. Entonces, como está bueno, nosotros lo hacemos quizás un poco más en términos de porcentaje, cuánto queremos crecer por mes, pero por más de que no se llegue, es como no hay que bajonear, pero porque es un sub y baja esto. Es cosas que quizás la pegás con una nota y te levanta, duplicás el alcance en un mes, y quizás la pegás con notitas chiquititas y llegás al mismo número, pero es como intentamos hacer un análisis más cualitativo de las situaciones o de las métricas que cuantitativo. Hacemos el mismo análisis, cual y cuanti, pero en general al que vemos más valor y el que discutimos en el equipo es el cualitativo. Lo otro particular de redacción ahí al principio, y que creo que estuvo muy, que ni bien arrancamos, la verdad que
no teníamos la presión de las métricas, como que siempre nos dijeron que desde el principio lo principal era construir nuestro estilo, nuestras notas, que nos reconozcan por eso, más que cuántas personas entraban a ver una nota o no. Y eso estuvo muy bueno, la verdad, porque no nos guiábamos por el clickbait o por qué tema va a vender más, va a ser más candente, sino que verdaderamente teníamos una hoja en blanco para construir lo que queramos sin presión de eso. Que fue dado gracias a cómo empezó el negocio y el financiamiento inicial que teníamos, que nos permitía operar por un tiempo determinado sin tener la presión de los números. Obviamente ahora a los 2 años ya estamos viendo mucho más eso, pero fue algo particular que tuvimos al principio que creo que aportó mucho a la construcción. Y hay una pregunta, si arrancamos siendo tantos integrantes, no sé, ¿cuántos éramos? ¿10? ¿12? No, menos. O sea, al principio, abril 2018, éramos... Sí, 10 puede ser. No, éramos menos, éramos 6, 7. No. Sí, porque habían 3 periodistas que eran colaboradores. Colaboradores. O sea, éramos 6, 7 full time y ponerle 3 periodistas que eran colaboradores. Sí. Y ahora somos... Y ahora somos 18 contando colaboradores. Los colaboradores decimos editores de newsletters, que no están full time, sino que tienen como asignada esa tarea. O no periodistas que escriben de vez en cuando también. Sí, pero ahí es más de 18 sería. Como no están contados. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando con las últimas preguntas, si les parece. A ver si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo varias. Arranco una. ¿Qué medios se inspiran? En algún momento hablaban de que por ahí ven otras cosas, por supuesto, todo el mundo ve otras cosas y otros trabajos. ¿Ustedes qué ven? ¿Qué están mirando? Chicas. Esta es tu pregunta. Mi respuesta es obvia. Vemos muchos medios de afuera, la verdad. Muchos medios, en particular en términos de formatos, de stories y videos, nos inspiramos mucho de afuera. Bueno, de diseño también, algunos, para hacer una lista, Axios y Quartz en términos de estilo, más de newsletters, sí, principalmente de newsletters, Axios y Quartz. Después más de videos y contenido en redes sociales. Videos, vemos mucho Vox, que es el medio favorito de Maxi. Videos y también algunos de los estilos de sus notas explicadas que están muy buenas. ¿Qué más? Stories, no sé. Stories como que fuimos agarrando un poquito de cada uno. En Stories como que, no sé, siempre nos inspiramos, pero en Stories logramos como armar algo bastante pro. De Lili, en términos de diseño, es como el vertical de mujeres del Washington Post, que está bárbaro. También trabajan muy bien la participación, es como bastante comunidad. Después también otros en Sudamérica, el Surtidor está bueno en términos de diseño, Mutante en términos de generar conversaciones, y después vas tomando... ¿Se me cortó? No. Ah, a mí se me frisan. Y después va viendo, no sé, específicamente de cada cosa. En términos de membresías podemos tomar algunos de ejemplo, pero en formatos, y vamos a hacer toda una charla sin nombrar al medio de Nueva York, pero también lo tenemos siempre en la vista. Miramos casos,
no solo de medios, sino también de periodistas argentinos, de cómo interactúan con sus seguidores en Twitter o en Instagram. Martu Rúa, que escribe más para La Nación, es de tirar mucho la pregunta, che, estoy haciendo esto, ¿qué opinan de esto? Entonces eso también nos inspiró a que nuestros periodistas también lo hagan. No sé, de todos lados y todo el tiempo, influencers, como la manera de contar influencer es mucho más interesante a un medio muchas veces. Sí, estaba pensando también en Fundación Huésped o en... Claro. ¿Cómo se llama la otra de la juventud? Hablemos de todo. Hablemos de todo. También hacen cosas muy copadas en temáticas que a nosotros nos interesan encima. Y está bueno ver también lo que hacen en redes y en otros lados, un poco todos. Claro, Hablemos de todo es parte del programa Injuve, que pertenece al gobierno. Y Fundación Huésped, no sé si tiene el mejor CM o la mejor CM de la historia. Le enviamos cada aporte, cada tweet, es como cómo no se nos ocurrió. Pero en tono quizás a ellos, en contenidos muchas veces a otros. Tenemos como referencia de todos lados. Y si tienen más, pónganlas, porque es como nunca sobran. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta dando vueltas. Ya llevamos más de 1 hora y media. La verdad que hemos aprendido un montón, nos han enseñado un montón de cosas. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo quisiera agradecer especialmente que la misma dedicación que ponen en responder a su audiencia, ¿no? A quienes los leemos y los seguimos, que se ocupen del futuro del periodismo, que son los estudiantes de comunicación. Me parece súper maravilloso, muy generoso de vuestra parte, porque me imagino que van a tener muchísimo trabajo y dedicar 2 horas para charlar con alumnos. Me parece que es muy aplaudible. Así que bueno, desde Santa Fe agradezco muchísimo este espacio, este momento, y Ale y Maxi, que fueron re generosos. Twitter no es solo ironía, sirve para crear contactos muy intensos, así que todo es agradecimiento desde acá. Sí, me sumo a lo de Mili, digamos, fundamentalmente el hecho de que compartan, porque mucho se habla de que Internet es compartir, y sin embargo, digamos, en esta cuestión fundamentalmente del periodismo, eso no sucede a diario, digamos. Y, o sea, que ustedes compartan lo que ustedes hacen y cómo lo hacen y nos cuenten todo, digamos, porque en definitiva podríamos hacer, si quisiéramos, una duplicación de redacción en otro lado, digamos, pero bueno, está muy bueno eso, porque habla muy bien de ustedes como equipo, como personas, como profesionales, así que muchas gracias. No, me meto un toque a agradecerles y a tomar un punto de ahí. Nosotros como queremos que salgan más redacciones en Argentina, en las provincias, en otros países, porque creemos que es como... En serio creemos en este tipo de periodismo, o en este tipo de periodismo colaborativo, y más allá de dedicar tiempo, en serio lo creemos así. Eso es lo bueno del equipo, que como todos bancamos esto, y eso es, si necesitan corresponsales en la palabra. Genial. Bueno, ya ojalá podamos tener sedes en todo el país. No colaboradores ni responsables, sino oficinas desde ahí. Sería increíble poder cubrir y ser más federales. Ahí Luli compartió nuestros mails en el chat por si cualquier cosa, cualquier pregunta o duda o lo que sea, escriben. También saben que leemos todos los mensajes de Instagram, así que también nos pueden contactar por ahí. Sí, por ahí, por las redes sociales, por donde quieran. El mío es Maxi Arrito, Luri Coragio, Lucía Weige, escríbanos, no sé, tuiteennos, o por Instagram, Twitter, lo que fuera. Cualquier pregunta o ayuda con algún trabajo o lo que sea, siempre nos gusta responder.
Bueno, cerramos entonces. Muchísimas gracias por la predisposición, muchísimas gracias. Ha sido todo muy inspirador. Creo que todos y todas se van así con muchas ganas de hacer un medio nuevo, de hacer periodismo, que es la idea también, ¿no? De ver estos ejemplos que a uno lo llenan de ganas de construir cosas nuevas, ¿no? Así que muchísimas gracias a los tres, Maxi, Lucía, Luli, y bueno, gracias a Milagros en Santa Fe y a toda la barra ahí de Santa Fe, y esperamos hacer otro encuentro así, otro duplex, con ustedes, otro invitado. Ojalá que sí. Bueno, cerramos acá entonces. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.